Bueno, voy a presentarles otra de las instituciones que también figura en mi libro, este libro que cuenta capítulo a capítulo las distintas vivencias de las ONGs de la ciudad de Mar del Plata, y en este caso hemos dedicado un capítulo especial, por supuesto, a esta institución que hace una tarea maravillosa. Y para eso, para que la cuente en primera persona, que hace tantos años que pertenece a esta institución, estamos en contacto telefónico con el doctor Esteban Viñas. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, vamos a hablar de Cambio de Paso, esta ONG que, ¿cuánto hace que crearon, Esteban? Nació, hola. Hola, sí. Ahora sí, nació en abril del 2009. Bien. Así que ya van a ser 15 años. Sí, un montón, la verdad que sí. Bueno, un placer, como siempre, contar todas las actividades que hacen. ¿Querés contarle a la gente que todavía no conoce qué es Cambio de Paso? ¿Cómo se formó la institución y qué es? Bueno, cómo no. Básicamente, Cambio de Paso es una institución integrada fundacionalmente en sus orígenes, aunque hoy ha variado mucho, por personas vinculadas al deporte, particularmente al rugby, y que lo que impulsa es utilizar el deporte como una herramienta de integración social en dos ámbitos. Por un lado, en ámbitos periféricos de la ciudad, donde hay niños y jóvenes que viven en extrema vulnerabilidad, y por otro lado, dentro del ámbito carcelario, como un instrumento que integra, junto con otras herramientas más, un programa de readaptación social de condenados para que no vuelvan a delinquir. Esto nació, en realidad, comenzó dentro de la cárcel el programa. Yo jugué un tiempo al rugby y me dediqué en realidad más a entrenar y a difundir sus valores. Y como miembro del Poder Judicial, jovencito, con 19 años, tuve la oportunidad de conocer alguna experiencia que se había hecho de utilizar el deporte como un instrumento de cambio de corazón de una persona que equivocó de camino. Y a partir de ahí me fui entusiasmando. Como abogado también algo hice, pero mucho más a partir del año 98, en que jugué como juez. Tuve la posibilidad de implementar con algunos clubes deportivos de Mar del Plata, por ejemplo el Club Alvarado de fútbol. Tuve una experiencia muy linda con un interno que se llamaba Jorge López, que jugaba muy bien al fútbol y que en la etapa final de su pena lo vinculé con el club y con un entrenador, Marcelo Phillips, un profesor de educación física muy humanitario, que decidió asumir la tutoría de él, y la parte final de la pena lo encauzó a través de la inserción deportiva y la inserción ya en el deporte, como para él en ese caso que era fútbol profesional, un instrumento de vida, un medio de trabajo. El deporte en situación de encierro tiene un valor, tiene la misma categoría de valores que tiene para el medio libre, pero con una incidencia mucho más profunda, porque quien está privado de la libertad, el tiempo que practica el deporte se olvida que está privado de la libertad. Totalmente. Y es una ocasión para incorporarle una serie de valores que le permiten generar un cambio en su actitud. El deporte le compra el corazón, el deporte le da sociabilidad, le da sujeción a reglas de conducta. La persona que está presa no está acostumbrada a vivir de acuerdo a reglas de conducta, y un adulto, al igual que un niño, aprende jugando a sujetarse a reglas. Eso tiene un valor importante. Le enseña la responsabilidad, porque en los deportes de equipo hay división de roles y de funciones y asunción. Uno tiene que asumir una responsabilidad dentro del sistema de juego, y esto es algo que lo puede aprender al igual que un niño o un adulto sin darse cuenta. Le enseña la sociabilidad, la aceptación, la tolerancia con el otro, la integración,
El rugby es un deporte que lo juegan las personas de cualquier tamaño, color, raza, religión, ideología, la que fuera, y eso tiene un valor muy importante. Y además es un deporte donde se trabaja mucho la formación contra la adversidad, porque es un deporte con mucho contacto físico, pero no es un contacto físico alocado, sino controlado, y entonces esto sirve como un instrumento para aprender a controlar las tendencias instintivas, para canalizar los deseos de reacción, etcétera, y eso les cambia la vida a los muchachos, y a partir de ese momento, sumado a la sociabilidad que le genera el hecho de que una persona privada de libertad puede jugar al hockey, al fútbol, al handball, al rugby, o lo que fuere, y que comparta con civiles ese tiempo deportivo, no lo quieren perder, porque no es solo una recreación, sino que le llena el alma. Seguro. Y a partir de ahí nosotros incorporamos otras reglas más. En primer lugar, un sistema de convivencia en pabellones que no son el estilo clásico de vida dentro de la cárcel, sino que son pabellones de autodisciplina, donde también la convivencia es un instrumento educativo. Eso le genera tranquilidad, le genera una alimentación más sana, una vida más saludable dentro del rigor que tiene hoy la cárcel. La cárcel en América Latina, en la región, padece problemas muy serios, fundamentalmente por la falta de recursos y el hacinamiento, la superpoblación. Con hacinamiento no se puede hacer ninguna metodología razonable, pero bueno, en pabellones donde viven de una manera un poco más razonable, eso genera que un trato, a partir de un trato más humanitario, el interno vaya venciendo su reacción y su rebeldía, y vaya aceptando que se le vayan imponiendo ciertas condiciones que son las condiciones de convivencia social. Y también cuidando, ¿no? Y también cuidando eso, Esteban, tratando de cuidar esos, entre comillas, privilegios que se les da por ser parte... No son privilegios, Lorena, no son privilegios. No, son seguro, derechos. Son derechos, la persona privada de la libertad no puede ser tratado como un animal. Si yo lo trato como un animal, si yo no le doy alimentación sana, atención sanitaria, que pueda dormir en una cama caliente, que se pueda bañar, lo único que hago es aumentarle el odio y el resentimiento. Totalmente. Y con el odio y el resentimiento yo no puedo cambiarle la vida a nadie. Entonces, vuelvo a decir, la persona privada de la libertad, que tiene que cumplir una pena, tiene que pagarle a la sociedad lo que hizo, pero tiene que pagar con dignidad, no tiene que vivir como un perro, como un animal. No, coincido. Si no puedo generar ningún cambio en él. Y la realidad es que lamentablemente en la mayoría de las cárceles de la región, por el hacinamiento, por la falta de recursos, por la falta de infraestructura, por un montón de cosas, no viven en situaciones sanas. Y si no viven en situaciones sanas, el que entra mal sale peor y el que entra bien sale mal. Y lo que tenemos, el mensaje que tiene que entender la sociedad, esto es muy importante, es que el sistema carcelario no está fuera del sistema penal. El sistema carcelario debe integrar la última etapa del sistema penal. Si yo a una persona le impongo una pena porque cometió un delito, tengo que ver cómo cumple la pena para que no vuelva a cometer delito. Porque el sentido de la pena no es el castigo por el castigo en sí mismo. El sentido de la pena, vos tenés que pagar y tenés que asumir una responsabilidad, pero este tiempo tiene que servir para reeducarte, para adaptarte socialmente y para que no quieras volver a delinquir el día que salís en libertad, porque todos los condenados en un momento salen en libertad. Si nosotros no tenemos una cárcel que funciona bien, esos que salen con mayor odio y resentimiento que antes, y van a querer hacer peor maldades que las que hacían antes. Coincido, pero bueno, ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto? Porque la realidad, lamentablemente... Cuesta porque hablar de la cárcel no vende políticamente. Claro. Los países que han entendido este tema, están dando respuestas mucho más saludables. Miren, no voy a hablar de un país del primer mundo, no voy a hablar de una primera potencia mundial, pero voy a hablar de un país que tiene muchas cosas comunes en nosotros. Voy a hablar de España. Claro. En España, desde 1980 hasta la fecha, España ha logrado
logrado transformar su sistema carcelario, tienen uno de los sistemas carcelarios más humanitarios de Occidente y logran metodologías de trabajo y de reinserción socioeducativa denominados que son una maravilla. Y lo han hecho porque han entendido y han comprendido que la cárcel forma parte del sistema y que el Estado tiene que invertir en la cárcel. A ver, hagamos este análisis. Si nosotros examinamos las características de la población de las cárceles en la región y particularmente en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, vamos a ver que la mayoría de las personas que cumplen penas en nuestras cárceles son personas que vienen del ámbito de exclusión, condenados por delitos económicos, por defraudaciones y delitos de corrupción contra el Estado. En las cárceles argentinas hay muy pocos. La mayoría de las personas que están presas son delitos contra la propiedad, delitos sexuales, delitos contra la integridad física, y son personas que vienen de cuarta o quinta generación de padecer situaciones similares. Yo no estoy diciendo que eso tenga que servir para excusarlos. Lo que estoy diciendo es que yo tengo que hacer algo para que esa persona tenga una alternativa diferente. Claro, porque de momento no conocen otro estilo de vida. Si no tienen 3, 4... Exactamente. Si yo me doy cuenta que las personas que están en la cárcel son personas que tienen ámbito de exclusión, de altísima vulnerabilidad, que no han tenido educación formal, que no han tenido sistemas de vida razonable en cuanto a la alimentación, a la salud, que no tienen aptitudes laborativas, no tienen capacidades para insertarse en el mercado laboral de ninguna índole. Yo lo que tengo que hacer cuando esa persona está cumpliendo pena, tengo que hacer que haga la escuela primaria, la secundaria, que aprenda oficios, que tenga una alimentación sana, y solamente a partir de un trato humano y digno es que yo puedo obtener esos cambios, porque el Estado no puede obligarlo. Si él no quiere tratarse, si él prefiere estar encerrado las 24 horas del día en la celda y seguir y convirtiéndose cada vez en una persona peor, no hay cómo cambiarlo. La única manera en que yo le voy a generar a él una alternativa de cambio es: ya, ahora vas a alimentarte sanamente, vas a bañarte todos los días, vas a poder ir a la escuela, vas a poder tener, a partir de que le doy un trato humano digno, es que puedo obtener la posibilidad de que él descubra que hay otra metodología de vida, que hay otra que hay posibilidades para ganarse la vida, que no es robando o pidiendo limosna. Y parte de esto lo llevan adelante con cambio de paso, ¿no? Porque, bueno, es lo que decías, como... No somos la única institución, hay muchas, gracias a Dios, en la Argentina que están haciendo, pero bueno, Cambio de Paso es una organización que está integrada por deportistas, por profesores de educación física, asistentes sociales, terapistas ocupacionales, psicólogos, agentes del Poder Judicial, del ambiente jurídico, de la psicología, y lo que tratamos es de desarrollar un programa que integra exactamente estos parámetros. En primer lugar, el deporte es una herramienta educativa, no es una herramienta solo para que se entretengan y para que se porten bien, para que queden energía, sino que utilizamos el deporte como un instrumento de cambio, como un instrumento de formación de valores y virtudes humanas. Todos los deportes sirven para eso. Es decir, una vez que el interno o la interna descubrió lo que el deporte le da, no lo quiere perder. ¿Cómo lo querés perder? Bueno, mira, si querés ingresar a este pabellón, tenés que alcanzar esta fase de confianza. Ese pabellón solamente ingresan personas que tienen conducta mínima 7, que es fase de confianza. Adentro del pabellón tiene un régimen de autodisciplina donde los propios internos y las propias internas son las que tienen que generar y controlar cómo conviven. Hay personal penitenciario que nos asiste, pero la vida es una vida comunitaria, no es la cultura del rancho de la que muestran las películas que se ven por televisión, donde entre 3 o 4 personas se protegen y consiguen beneficios, sino que es la convivencia, es una segunda herramienta educativa con un montón de reglas. Para poder vivir ahí tiene la obligación de entrenan todos los días menos jueves y domingo, entrenan algunos días con entrenadores civiles y otros días se entrenan con la dirección del capitán con las reglas que se le indican. Tiene una obligación de ir a la escuela primaria y a la secundaria,
tienen obligación de capacitarse en oficio. Para eso la ONG firma convenios con cámaras empresarias, sindicatos, universidades, y tratamos de incorporar al penal una serie de oficios. Tengo que decir que la actual gestión del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que está a cargo de un abogado que egresó acá de Mar del Plata, el doctor Juan Martín Mena, y el Servicio Penitenciario de la provincia, están haciendo esfuerzos muy importantes para incorporar este aspecto de la vida de la cárcel, y es que el tiempo que la persona está privada de libertad no puede ser un tiempo inútil, tiene que ser un tiempo útil para él y para la sociedad, porque si en la cárcel generamos procesos de formación como un colegio industrial y producción, de la cárcel se puede hacer vivienda de emergencia, se puede hacer alimentación, se puede hacer mameluco o barbijo para por los hospitales, supuesto. se pueden traducir libros al baile, se pueden hacer sillas de ruedas, que es lo que intentamos hacer. Y además, después hay que lograr el vínculo con el patronato deliberado y organizaciones de la comunidad, y organizar redes de contención donde esa persona a quien se le procuró cambiar la vida durante el tiempo que estaba en la cárcel, cuando salga tenga la posibilidad de insertarse laboralmente. Para eso articulamos con el parque industrial, con Mar del Plata tiene empresarios realmente muy solidarios. Sí, muy solidarios, yo creo que sí. Y se pueden hacer proyectos muy buenos. Bueno, ojalá que desde esta gestión está tratando de generar en la cárcel una transformación profunda en este sentido, y eso se va a ver en unos años, se va a ver si Dios quiere. Bueno, por supuesto que te acompañamos con todo lo que es comunicación, porque es algo digno de que la gente se entere y que se pueda hacer más grande, ¿no? Y como decís vos, hay muchos empresarios que ayudan. Lo que la gente me gustaría que entendiera es que si la cárcel funciona y yo consigo que los presos no vuelvan a delinquir, estoy contribuyendo a la seguridad de la ciudad. Claro que es un sí. instrumento de la seguridad, no es para poner personas para que se pudran. La cárcel tiene que servir para que la persona que pasa por ahí no quiera volver a delinquir nunca más en su vida. Eso contribuye a la seguridad. Sería maravilloso. Bueno, gracias por el aporte que hacen ustedes de la institución, y por supuesto a disposición siempre. Esteban, gracias. Un gusto, Lorena, muy amable. Un abrazo. Muy bien, pasaba el doctor Esteban Viñas, uno de los integrantes de la ONG Cambio de Paz.